Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de las implicaciones prácticas sobre el nuevo sistema penal en el Distrito Federal. Para hablarnos de este tema nos acompaña el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el magistrado Edgar Elías Azar. Magistrado, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias a ti, al INACIPE y particularmente a nuestra Suprema Corte de Justicia por este espacio que siempre es importante pues, para poder comentar todos los incidentes por menores y por mayores que tiene la aplicación de este nuevo sistema. Magistrado, el pasado 16 de enero en punto de las 0 horas en el altar de la patria se da y se anuncia la entrada en vigor del sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Y bueno, también se anuncia que es para los delitos no graves, culposos o por querella. Bueno, quisiera decir que nos platicara cuál es la importancia de esta entrada en vigor y de por qué van a comenzar a trabajar con estos delitos. Bueno, la importancia está ya más que discutida y más que clara. Yo subrayaría y repetiría lo mismo que ya se ha dicho hasta el cansancio. Va a haber más transparencia, el diálogo del juez va a ser mucho más directo con la persona a la que está sentenciando, el lenguaje no será tan jurídico, tan ininteligible para los que no son abogados, tendremos una justicia mucho más rápida, el juez estará presente en las audiencias, el juez estará analizando las pruebas, lo que no sucede actualmente en el sistema tradicional escrito. Hoy en este momento no tengo duda, al menos en mi tribunal, nuestros jueces de primera instancia penales están llevando de 3 a 5 audiencias al mismo tiempo, lo que hace absolutamente inentendible cómo pueden llegar a dictar una sentencia más que por lo que se escribe en un papel frío que no tiene a veces sentido. En consecuencia, la utilidad es mayúscula y de la misma utilidad viene la proporción de los problemas que vamos a enfrentar, porque los problemas que vamos a enfrentar también van a ser mayúsculos, ¿no? Sí, claro. Y en cuanto a los delitos, ¿por qué comenzar con este tipo de delitos únicamente? Bueno, mira, esta es una buena pregunta. Primero, obedece a una estrategia de la Ciudad de México, es decir, obedece a una estrategia del jefe de gobierno, del presidente del tribunal, tu servidor y de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué el jefe de gobierno insistió mucho en entrar en esta primera etapa? Él insistió mucho en entrar así en esta etapa de delito culposo y por querella, porque el tamaño de nuestro tribunal es tan robusto que hace que no nos podamos equivocar y no entrar de golpe en todo el sistema. Platico algunos datos, te doy algunos números. Por ejemplo, nosotros dictamos más de 1000 sentencias al día. Somos más de 9200, 9300 empleados en el Poder Judicial. Somos tan grandes como 4 países centroamericanos juntos, somos tan grandes como toda Argentina o como todo Chile. En consecuencia, el Poder Judicial del Distrito Federal es tan grande que no se puede dar el lujo de equivocarse. ¿Qué fue lo que se acordó, lo que se convino con el jefe de gobierno? Es que entráramos primero en esta etapa con este tipo de delitos para ver cuáles eran las flaquezas que tenía la judicatura y cuáles eran las fortalezas que tenía la judicatura, para unas atacarlas y las otras aún más nutrirlas, es decir, que sea un poder judicial, una judicatura muy fuerte, con jueces con mucha oratoria, mucha capacidad de decisión, con un buen lenguaje de comunicación con las personas con las que van a sentenciar. Por el otro lado, el tema del Ministerio Público, exactamente lo mismo, es decir, ¿cuáles son las debilidades que tiene el Ministerio Público? Se tienen que asomar en esta etapa, en este procedimiento. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que tiene que atacar? ¿Quiénes son los que sirven? ¿Quiénes son los que no van a servir para este nuevo sistema? Podríamos decir que se estaría haciendo como, bueno, empieza la vigencia, se empieza a trabajar el sistema penal acusatorio, pero siempre están vigilando como prueba y error. Exactamente. O sea, se dice con falta de respeto a este sistema, y yo lo reconozco así. ¿Estamos ensayando? Pues sí, la verdad es que estamos ensayando. Pero no estamos aprendiendo porque tuvieron muchísimas horas de capacitación, ministerios públicos y jueces. No se trata de ensayar, se trata de aprender, de meternos en ese mundo, de que los jueces le pierdan el miedo escénico a la oratoria, de que cobremos confianza a los funcionarios judiciales, de ver cómo opera nuestra unidad de control de gestión,
los expedientes, y otra vez volvemos con el viejo léxico, las carpetas de investigación del Ministerio Público, que vengan bien, que vengan mejor, darle espacio a la jurisprudencia, que es muy importante, cómo van a interpretarlo los tribunales federales, etcétera. Sí, tenemos que hacer que respire este sistema aquí en el Distrito Federal. Por eso era importante entrar con culposos y de querella, ¿no? Ya que estamos hablando de la terminología anterior, yo quisiera preguntarle qué va a pasar con los expedientes, con los asuntos que ya se encuentran en proceso con el viejo sistema. Se continuarán hasta el final con el viejo sistema, es decir, en este momento estamos prácticamente duplicando al tribunal, por eso los enormes costos para la ciudad de operar este sistema. Por un lado vamos a tener a los juicios orales, a los jueces orales, y por el otro lado el sistema tradicional continuará funcionando. Y poco a poco iremos cerrando juzgados y pasando personal de este sistema a este otro. Y podríamos tener así, ¿ustedes han hecho alguna estimación de cuándo se resolverán el 100% de los asuntos con el nuevo sistema? Mira, nadie te puede predecir cuándo se van a resolver los nuevos. Nadie puede decir, en 3 años ya estamos del otro lado del sistema. No lo van a poder decir. Quien lo diga, yo creo que cometería una imprudencia, y te explico por qué. Chile, que es un ejemplo paradigmático del cambio brutal que hicieron en su sistema de justicia. ¿Cuántos años lleva operando su sistema? 12, 13, 14 años, todavía no termina, no los pueden quitar. Les queda un solo juzgado, es cierto, uno solo nada más con el sistema tradicional, pero no han podido concluirlo al 100%. Y no tengo duda que lo mismo va a suceder en México, es decir, hoy el casi centenar de juzgados penales que tenemos con el viejo sistema, pues tendrán que ir para atrás, y mañana van a ser 90 y luego 89 y así sucesivamente, hasta quizá quedarnos uno por el resto de la existencia, porque son expedientes que tienen que estarse tramitando. Cumplimiento, ejecución de sanciones penales, por ejemplo. Tenemos que tener esos expedientes a la vista, mientras compurgan esas penalidades, en fin, esto va para largo, para muy largo, pero sí en el corto plazo tenemos que ir cerrando juzgados los más que se puedan, para que el recurso pues se pueda optimizar, porque si no tendremos un día 2 tribunales, tendremos doble personal, y pues digo, tendríamos problemas sindicales muy graves y además muy justificados por parte de la base trabajadora, y eso esperamos que no suceda. Por eso el tratamiento que le debe dar el tribunal tiene que ser muy delicado, con mucha pausa, con mucha finura tenemos que ir trabajando todos estos problemas, ¿no? Y bueno, ya más o menos nos decía que es una gran labor este cambio para el Distrito Federal. ¿Usted considera que el reto es mayor para el Distrito Federal que para otras entidades federativas? Bueno, eso es indiscutible por el tamaño del tribunal. Mira, nosotros somos, no sé si un 20 o 25% más grande que el Estado de México, o un 10%, un porcentaje, que digamos, y es el único tribunal que por tamaño pudiera asemejarse al nuestro, pero aún así es menos grande que el nuestro. Pero nosotros, si tomas los tribunales menos grandes, somos tan grandes como 13 entidades federativas sumadas. Entonces prácticamente tenemos la mitad del país aquí en el Distrito Federal. Consecuencia, claro que la magnitud de la reforma o la implementación del Distrito Federal es mucho más compleja, mucho más costosa y mucho más complicada que en cualquier otra entidad federativa. Desde luego, indiscutiblemente que la respuesta sí es mucho más complejo en el Distrito Federal. Y hablando de costos, ¿cuáles son los costos de esta implementación, de este comienzo? ¿Ya los tenían previstos? No, debo confesar que no. Los presupuestos que mandó la Asamblea Legislativa nunca contemplaron el tema de la reforma penal por alguna razón de tipo político, y yo pues tengo que respetar la decisión de la Asamblea. Pero tampoco pasó nada, o sea, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? No pasó nada porque el jefe de gobierno nos respaldó siempre con ampliaciones presupuestales. En consecuencia, el tema de los recursos hasta ahora no ha sido problema, pero no tengo duda que sí lo va a ser en el futuro. Esta implementación tuvo un costo casi de 200 millones de pesos, porque tuvimos que modificar 2 edificios completos. Es decir, hoy tenemos prácticamente listas para empezar a operar hoy mismo prácticamente un centenar de salas, de las que solamente vamos a usar 40. Eso escuché en las noticias del día que comenzó que entró en vigor este sistema, que tenían 40 salas. Y también le quería preguntar, pues, ¿cuántas eran las ideales, no? Por el número de asuntos que me mencionaba hace un rato. Sí, ¿cuántas son las ideales? Yo sigo en mi calidad de civilista
todavía riéndome de los numerólogos, si siempre pronostican de que se van a necesitar 500 salas, otros me dicen 300 y otros 150, y los números corren con una alegría de un lado a otro en forma inverosímil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Lo que tenemos que hacer todos es, pues, abrir el sistema, hacer que opere y ver cómo se comporta. Hoy, hasta ahora, hasta este minuto, no hemos tenido un solo asunto que haya llegado al Tribunal Superior. Tengo a todos los jueces en sus puestos, listos para el combate judicial, y no nos ha llegado un solo asunto. ¿Qué significa esto? Significa que el tema del facilitador que se legisló para el efecto de atajar estos problemas y darle, digamos, y privilegiar el tema de la reparación del daño a la víctima, está funcionando bien. No tenemos un solo asunto en 4 días, pero esto no quiere decir que mañana o pasado puedan llegar en cascada, ¿verdad? Porque no se arreglaron las partes en la Procuraduría. Y el problema futuro que usted nos mencionaba del presupuesto, ¿en qué les impactaría? Yo creo que en mucho. Mira, Luz María, el tema del presupuesto es muy delicado, pero no es tanto la posición del presidente de la Comisión Nacional de Tribunales, aquí hablo por todos los tribunales del país, no es tanto denos más dinero, sino lo que estamos pidiendo es que tanto gobierno federal como gobiernos de los estados, en forma conjunta y corresponsabilizados, nos garanticen a nosotros el gasto de operación. Es decir, que lo que vaya necesitando cada tribunal se le vaya asignando mensualmente en un gasto corresponsable, porque el problema no es de los estados y tampoco es exclusivo de la federación. Es un problema que es de las dos entidades, la federación y de los estados. Y en consecuencia, ellos dos son los que tienen que hacer que nuestros tribunales caminen bien y que no tengan problemas presupuestales. ¿Por qué van a crecer los presupuestos? Los presupuestos tienen forzosamente que crecer, porque se van a requerir muchísimos más jueces. Pero te estoy hablando de que nuestro sistema, hay quien dice se va al número de los 300 jueces, y hay otros que dicen que no, que van a ser 150. Pero ¿cuántos van a ser 150, 180, 200? Hoy, como está estructurado el presupuesto del Tribunal del DF, no podríamos enfrentar ese gasto, y difícilmente la ciudad también lo va a hacer. O sea, que la ciudad, ¿a quién le va a quitar el dinero? Cuando tiene tan angostado su gasto de inversión. Y eso yo lo entiendo, es una ciudad muy demandante de recursos, pero muy demandante, es decir, podría gastarse todo su presupuesto solamente en agua, sí, claro, o en hospitales, o en vías de comunicación, en la movilidad humana de nuestros ciudadanos. O sea, el rubro que tú quieras podría gastarse todo el dinero, y si me dicen justicia o no, nosotros también nos los podríamos gastar todo. Entonces el tema del reparto presupuestal pues tiene que ser sometido a muchísimo ingenio por parte de las autoridades financieras. Y lo que sí me queda claro es que solo el DF, o solo Guerrero, o solo Chihuahua, o solo Coahuila no van a poder solos, porque conforme vaya creciendo el sistema, pues van a ir apretando cada vez más el gasto y quitándole más dinero al gasto de inversión. Sí, magistrado, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio los invito a continuar con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las implicaciones prácticas en el nuevo sistema, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Magistrado, en el bloque anterior terminamos hablando de la cuestión presupuestal, ¿no? De si será suficiente y cuáles serán los requerimientos. Pero yo también quisiera hablar y hacer hincapié, porque lo mencionó en el bloque anterior, de los recursos humanos, ¿no? De si se cuenta ahora para resolver los asuntos a partir del 16 de enero con los jueces suficientes
para desahogar los asuntos que se presenten? Sí los tenemos. Tenemos una riqueza de penalistas dentro de la judicatura muy abundante. Tenemos penalistas muy respetables. Muchísimos han sido formados en el INACIPE, doctorados por el INACIPE y además maestrías y estudios que han hecho en el INACIPE. El INACIPE ha sido un punto de apoyo muy importante para la judicatura del Distrito Federal. Sí los tenemos. No todos van a servir porque el cambio de chip es bárbaro. El primero que tiene que aprender a hablar con la nueva terminología soy yo y me cuesta trabajo. Ya no quiero pensar yo en aplicar el nuevo sistema porque empezaría yo por hablar de autos de formal prisión y cosas que de las que ya no se deben hablar. Sí hay un buen recurso de académicos y de jueces expertos y de secretarios inclusive que han aspirado a ser jueces y lo han conseguido. Tenemos jueces nuevos, jueces viejos, jueces con muy corta experiencia pero que han mostrado mucho empuje en el tema de la oralidad, otros pues ya con mucha antigüedad y otros de reciente ingreso al tribunal. Es decir, tenemos una mezcla importante y lo que estamos haciendo es un cuarto de guerra de estos jueces que se van a tener que encerrar después, pues, para ver cuáles son los yerros, los tinos y desatinos que puede tener cada juez. Y los jueces van a ser los mismos jueces de los jueces. Y esto no es un juego de palabras. Así es como se han venido conformando los grandes sistemas orales, es decir, de la crítica, de la observación de los compañeros, pues para saber en qué deben ahondar y qué deben corregir o qué deben evitar. Sí, el recurso humano sí existe en el tribunal y no tengo duda que lo tendremos ad infinitum, ¿verdad? Y profundizando un poco acerca de la capacitación, ¿se comenzó a capacitar desde que se hizo la reforma penal del 2008 o cuánto tiempo lleva capacitando? Y, muy importante, la capacitación continua, ¿no? La futura capacitación que se les dé a los jueces que ya estén operando el nuevo sistema. Mira, te voy a platicar qué pasó, cuál es mi percepción de lo que pasó en México en forma muy sintética. Sale publicada y sale legislada esta ambiciosísima reforma que pues marca un noche y día con la justicia tradicional, un agua y aceite, y resulta que ahí está en la Constitución. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que nos vimos sorprendidos todos los poderes judiciales, ¿verdad? Para el efecto de empezar a capacitar, pero ¿capacitar en qué? Haga cada quien su código procesal penal y capacite conforme a su propio código penal. ¿Qué riesgo se estaba corriendo? Y el riesgo ya había empezado a caminar, el peligro ya estaba en ciernes. Era que íbamos a tener 32 códigos procesales penales diferentes, y el federal 33, y el de justicia militar pues 34 códigos procesales penales. O sea, iba a ser un desorden pavoroso. Y Chihuahua se anticipa, y qué bueno que se anticipó, porque de Chihuahua aprendimos todos muchísimas cosas que teníamos que hacer y qué no hacer. Y entonces otras entidades federativas, el Estado de México también se anticipa Oaxaca, se anticipa varias entidades federativas, pero estábamos dando capacitación sobre códigos diferentes todos. Sí, claro. El paso que da el presidente Peña fue un paso bárbaro para ayudarnos a todos es decir, federalizar esa materia requirió una reforma constitucional, sale publicada ese Código Nacional de Procedimientos Penales a impulso de la Procuraduría General de la República, que es una labor extraordinaria para coadyuvar con las cámaras, y finalmente tuvimos un código, pero un código que tiene 3 años, y ahora sí propiamente me digan lo que me digan en sentido contrario, pues la verdadera capacitación empezó en ese momento. Sí, o sea, el Código Nacional de Procedimientos Penales fue un paso adelante para el país, pero un paso atrás para la capacitación de las entidades federativas, porque tuvieron que reivindicar. Pues para empezar, abrogar nuestros códigos, o sea, que quedaron sin efecto nuestros códigos, que en este momento están siendo aplicados y van a tener que seguir siendo aplicados mientras esté el sistema tradicional. Es decir, estos 2 códigos estarán vigentes, pero ya para la capacitación de los nuevos funcionarios de la oralidad, ya teníamos un instrumento con que trabajar, ya la capacitación ya venía en serio, y entonces ahora sí aprender con este instrumento utilísimo que era nuestro código procesal. Claro que sí. ¿Y usted ha considerado cuáles serían los obstáculos para llevar una correcta aplicación de este nuevo sistema en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal? No, los obstáculos que tenemos para su aplicación son comunes en todo el país, y los obstáculos son precisamente
pues la falta de garantía para operar el sistema por el gasto corriente que nos va a crecer. Ese puede ser un obstáculo. Otro obstáculo puede ser si no tenemos una permanente capacitación. O sea, tenemos que estar sobre la capacitación, sobre la observación de los jueces. Las audiencias van a ser a puerta abierta. Los primeros que tenemos que observar cómo están funcionando somos nosotros los jueces, cómo están trabajando nuestros jueces. Entonces, los obstáculos que se presentan es si nosotros cejamos el paso, si nosotros empezamos a descuidarlo, si nosotros ya no le ponemos la atención que le hemos puesto hasta ahora. Le tenemos que poner muchísima atención al sistema, porque el sistema se nos puede caer en cualquier momento si no capacitamos, actualizamos, tenemos el número de juzgados suficientes, lo operamos correctamente desde el punto de vista de gasto corriente, en fin, seguir creciendo, pero seguir creciendo con orden, conforme a las necesidades, no crear gigantes judiciales. El gobierno de los jueces nunca es bueno. En fin, tenemos que estar muy pendientes del sistema, ¿no? Entonces, con este nuevo sistema queda muy claro que se hará la labor de los jueces y de los otros operadores también más transparente. No solo entre los jueces estarán vigilando, sino también pues todo el mundo podrá estar presente en un juicio, son públicos. Entonces, debido a esto, podrían ser calificados los jueces. ¿Ustedes han considerado o tienen consideraciones de qué se hará con los malos elementos en el tribunal? Mira, yo no hablaría de malos elementos, yo hablaría de gente que sirve para el sistema oral y gente que no va a servir para la oralidad, pero sí nos va a servir para el sistema tradicional. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer, si algún juez perdón por el coloquio, no da el ancho, pues se regresa a su juzgado, seguirán siendo titulares del mismo juzgado y seguirán con la justicia tradicional. Pero yo no creo, o sea, fueron tan capacitados, se dio tanto trabajo conjunto, tuvimos encerronas con el Ministerio Público, la Defensoría de Oficio, en donde pues trabajaron por días y días y días y días y días, simulacros de juicios, en donde al principio, créeme Luz María, era un desastre. O sea, el principio de la capacitación ya conjunta, que tiene ya prácticamente un año, ¿verdad?, que empezamos a darla, bueno, era una cosa de pánico, pero poco a poco fuimos superando todo, los jueces muy mal, Ministerio Público lo mismo, en fin, no había ese ¿Trabajaban en la diálogo. Capacitación con también los otros operadores? Claro, nos encerramos todos y hacíamos cuartos de guerra, como le llaman, un término que me encanta, ¿no? O sea, hacíamos cuartos de guerra y así fueron superando hasta que llegó un momento en que ya nuestros juicios, pues ya se veía un juicio real, se veía una carpeta de a de veras, una carpeta bien investigada, una carpeta bien presentada al juez, un juez ya actuando con mucha soltura, y están ansiosos mis jueces ya de recibir los primeros asuntos para ya salir, ¿no? Y, en fin, la capacitación fue conjunta, nadie desperdició recursos laterales. Por nuestro lado, cada quien capacitó en forma privada, pero tenemos prácticamente un año capacitando conjuntamente. ¿Y usted considera, ya que estamos hablando de los demás operadores, que están listos, que ministerios públicos están listos para comenzar, los defensores están listos para comenzar? Esta frase me encantaría que la dijera el doctor Mancera y ya la dijo varias veces. La Ciudad de México está lista con sus mejores hombres. Ya pues veremos cómo opera la Procuraduría y cómo opera la Defensoría de Oficio. Yo sí puedo hablar por el Tribunal Superior y por el Tribunal Superior te digo que sí estamos listos. Y creo que también, digo, la Procuraduría lo mismo, tiene muy buenos ministerios públicos y te digo, todos los simulacros que se hicieron, pues nos dejaron buen sabor de boca. Quisiera que tocáramos un tema muy importante, que también va de la mano con la labor de los jueces y magistrados, sí, que es la reforma que se hizo en 2011 en materia de derechos humanos. Quisiera que habláramos de qué manera impacta esta reforma en la labor judicial y si el perfil de los jueces y magistrados tuvo que haber cambiado y cómo lo lograron. Primero se impacta, pues desde luego que impacta. Gran parte de la reforma penal fue inspirada precisamente en esa reforma de respeto a los derechos humanos. Detienes a una persona, le tienes que leer sus derechos. La carpeta de investigación del Ministerio Público ya no es el tema de esa averiguación penal horrorosa que se hacía antes, ¿no? La confesión tiene que estar hecha delante del juez de control. La confesión ante el Ministerio Público prácticamente no tiene valor. En fin, hay una serie de reglas que no obedecen a otra cosa más que el tema de la protección de los derechos humanos. En consecuencia,
el artículo primero constitucional está presente en nuestra reforma penal, y yo te diría que sí. Es una reforma que está muy, muy presente en todo. ¿Y también se ha capacitado a los jueces y magistrados en materia de derechos humanos? Claro, definitivamente, no solamente nosotros. Hemos permeado cursos en el resto del país sobre el tema de convencionalidad, tratados internacionales, en fin, toda la jurisprudencia que hay en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana. Recuerda, Luz María, que esto es muy importante, y qué bueno que lo mencionas. Ahora todos los jueces, toda la judicatura mexicana, sin excepción, desde el más modesto juez hasta el más alto juzgador en nuestro país, ya somos jueces interamericanos. Es decir, estamos obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte. Claro. Y en consecuencia tiene presencia el artículo primero, hombre, pero tiene una presencia preponderante, tiene una presencia importantísima en todo el tema de los juicios. Y nosotros estamos obligados, te vuelvo a repetir, en nuestra calidad de jueces interamericanos, de resolver conforme a la jurisprudencia de la Corte. Bueno, hay otro tema que yo sé que no les concierne directamente al tribunal, pero que va de la mano porque pues al final todo termina en el sistema penitenciario, ¿no? Nos estamos modernizando en el sistema penal en la Ciudad de México y en todo el país. Pero yo quisiera que usted me platicara si no considera que también tendría que modernizarse el sistema penitenciario del Distrito Federal, que es de los más antiguos de la República, y cuáles serían los cambios que se necesitarían. Bueno, la primera pregunta es, ¿se debe modernizar? Desde luego que sí. Sí, tenemos cárceles sobresaturadas, esto a todo el mundo le resulta, pues, a nadie nos resulta ajeno eso. Cárceles que se van a ir desfogando con este nuevo sistema, también de eso no tengo duda, pero que la sobresaturación que tienen las cárceles es tan grave que va a tomar muchísimos años en que, digamos, recobren su normalidad de operación. Se tienen que modificar, sí, lo ideal es que se modifiquen, lo ideal es que se arreglen, lo ideal es tener cárceles adecuadas y dignas que permitan una buena reinserción por parte del sentenciado. Pero eso también pues cuesta muchísimo dinero que estoy seguro la ciudad no tiene para derrumbar estas cárceles horrorosas y crear cárceles con los nuevos sistemas. Tendríamos que generar prácticamente ciudades completas, cuando estás hablando de más de 40,000 personas privadas de la libertad, entre la mezcla de reos ya sentenciados, que es un pleonasmo, ya reo sentenciado, entre federales y locales. Entonces el cambio, pues sí, el cambio se exige. La reforma, pues parte de la reforma es también el tema de ejecución de sanciones penales, donde tenemos que tener un juez que debe capturar a esa persona cuando es sentenciada y vigilar que sea reinsertada socialmente. Y me gustaría hacer hincapié en este tema, en cuanto a la ejecución de sanciones y los jueces. Vuelvo a lo mismo, tenemos suficientes jueces de ejecución, como es una figura nueva, saber si se cuenta con los suficientes, si tienen, pues están capacitados, tienen los conocimientos, y cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan ellos. ¿Tenemos jueces suficientes en ejecución de sanciones penales? No. Sí, no los tenemos. No los tenemos, nos hacen falta muchísimos jueces de ejecución de sanciones penales. Nos hace muchísima falta tener todo el sistema de ejecución de sanciones penales completo. Pero digo, los recursos que se le dan, los recursos que la ciudad aporta para el Tribunal Superior de Justicia, pues marcaron un límite, porque hubo un momento en que era cerrar una escuela, o cerrar la llave del agua, o no movilizar al metro. Los que tenemos en este momento son 4 jueces de ejecución. Requeriríamos pues prácticamente medio centenar de jueces de ejecución para que realmente hagan una verdadera labor de vigilancia. Pero operar los juzgados de ejecución son muy costosos, y son muy costosos por la infraestructura de apoyo que requiere el juez de profesionales como médico, psicóloga, trabajadora social. Pero es algo obligado, ¿no? Tendría que haber un juez de ejecución pues sí, para cada... Debería haber un juez de ejecución por cada juzgado, eso es lo ideal, ¿no? Y sería la fecha límite en junio del 2016. No, porque la estamos librando ahorita con 4 jueces, mal hecho. De eso no tengo duda, que no es lo correcto, no es lo óptimo, no es lo utópico, ¿verdad? Pero es lo que tenemos y está caminando más o menos bien el sistema. Pero sí requeriríamos de más gente, de más apoyo, de más personal,
pues para el efecto de poderlo tomar desde el principio, porque los que están ejecutando las sanciones, indebidamente en nuestro caso, que tenemos un número muy abultado, son los mismos jueces que están dictando la sentencia, como se hacía antes. Ya en el tema de delito grave, cuando entre ya la reforma completa, ya eso no lo van a poder hacer. Eso es lo que tiene que pasar en junio del 2016, que entren todos los delitos. O sea, ¿cuál es su reto? Ahorita ya la están operando, comienzan estos días, comienzan a operar el nuevo sistema. Pero, ¿qué cambiará de aquí a junio del 2016? Pues y después. Seguiremos nosotros, fíjate, ¿cuál es la estrategia del tribunal? Seguiremos operando el sistema tradicional normal. ¿Sí? Delitos de alto impacto lo estarán viendo los jueces tradicionales. Y ahora sí, estos jueces orales van a ser los que vamos a tener que trasladar a este segundo grupo, a los de delitos graves. Estamos dando capacitación, aquí están ensayando, están viendo en qué se equivocan, en qué no se equivocan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo corregir? ¿Con capacitación? ¿Quién está vigilando cuáles son las equivocaciones y cómo habrá que componerlas? Los jueces de los jueces son sus mismos jueces. Y además de eso estarán los medios muy pendientes, no tengo duda. Estará el INACIPE muy pendiente, la academia estará muy pendiente. Y ahí veremos, a ver quién claudica, quién cae, quién no sirve, quién sirve. Y yo quisiera saber si ustedes trabajan de la mano con algunas otras instituciones, tanto como para capacitación como para otros temas. Si el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal trabaja con otras. Sí, mira, trabajamos de la mano con varias, ¿quiénes nos ayudaron, para decirlo claramente? Nos ayudó muchísimo Chihuahua. Tuvimos un magnífico juez del estado de Morelos, otro del estado de Oaxaca. Y lo que fuimos nosotros es a buscar quiénes eran los mejores en el país, y aquellos que tenían pues una actividad sobresaliente, nos los trajimos al Distrito Federal. Los presidentes de tribunales jalaron bien con nosotros. Ellos ya tienen el camino recorrido, ya llevaban más de un año practicando los juicios orales. Particularmente Chihuahua cobró un liderazgo importante aquí en el Distrito Federal. Ahora, a la recíproca, nosotros implementamos toda la oralidad en materia civil y mercantil, y nosotros solo el Distrito Federal capacitó a prácticamente todo el país sin excepción. Todos los jueces orales en materia civil y mercantil fueron capacitados en mi tribunal. ¿Y desde hace cuánto se están llevando a cabo los juicios orales en estas materias? ¿De civil y mercantil? Sí. No, desde hace varios años, desde que entró en vigor la reforma. Y esta reforma, estos juicios civiles mercantiles se aplican solamente en aquellos asuntos que no rebasen en este momento aproximadamente 540,000 pesos. No es toda la cuantía, es lo mismo como lo de menor riesgo y lo de mayor riesgo, lo de menor impacto y lo de mayor impacto. Y lo mismo lo hicimos en materia mercantil. Y ya se va a liberar este límite de los 540,000 pesos para ya dejarlo sin límite, ¿no? Lo mismo estamos haciendo en materia familiar. En materia familiar estamos entrando, ya pusimos un pie dentro de la oralidad familiar y están trabajando muy bien las salas, ¿no? Y yo sé que los números no es no son mi fuerte. No es lo del más gusto de los abogados, ¿no? Pero el grueso de los asuntos que se llevarán ahora a cabo en juicios orales o en el sistema penal acusatorio son estos delitos que estamos comenzando ahorita, o los delitos graves son mayores. No, mira, nosotros recibimos el año pasado o el año antepasado, y los números del año pasado que cerramos son prácticamente similares, 36,000 asuntos, entre 36 y 37,000 asuntos. De esto, un poco más de la tercera parte corresponden a querella y a culposo, que es lo que vamos a ver en este momento. Nada más que tampoco hay que irnos con este número de boca, no nos podemos ir de boca con este número, es decir, van a ser aproximadamente 12 o 13,000 asuntos porque es un poco más de la tercera parte. No, ¿por qué no? Porque ahora están los facilitadores en la Procuraduría. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, estos facilitadores nos van a atajar muchísimo trabajo. Bueno, tanto trabajo nos van a atajar que hoy lunes todavía no tenemos ningún asunto que haya llegado, ¿no? Eso estaremos muy al pendiente esperando, sí, claro, el primer asunto. Magistrado, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. ¿Cuánto tiempo nos falta?
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus sugerencias para el programa y los temas. El día de hoy estamos hablando de las implicaciones prácticas sobre el nuevo sistema penal en el Distrito Federal y nos acompaña el magistrado Edgar Elías Azar. Magistrado, hay un tema que no hemos tocado que es muy importante, que es la justicia alternativa. Yo quisiera que nos hablara, bueno, yo sé, tengo conocimiento de que dentro del tribunal existe un área vinculada al tribunal que es de justicia alternativa. Quisiera saber qué tanto ha funcionado esta área de justicia alternativa en el tribunal y qué tanto sentido tiene de que se encuentre dentro del tribunal y que ahí sea cuando se vayan los asuntos a justicia alternativa y no en el Ministerio Público. Mira, el tema de la justicia alternativa es todo un tema del que se pueden hablar horas. Bajo la administración del presidente González Alcántara, se legisló una ley de justicia alternativa en el Distrito Federal, maravillosa, muy buena ley. Pero esta ley ya no le dio tiempo al magistrado González Alcántara de complementarla, creando un centro verdaderamente sólido, fuerte de justicia alternativa. ¿Por qué creo en la justicia alternativa? Creo en la justicia alternativa porque no podemos tener rebasados todos los juzgados. Es decir, un juzgado con más de 1000 asuntos ya es un juzgado que está rebasado. Yo llegué a ser magistrado de una sala en la que teníamos nosotros más de 5000 tocas en un año, es decir, solamente mi sala tenía el trabajo de todo un tribunal pequeño, o sea, era irracional lo que estaba pasando. Y desde entonces esta larga historia de las reformas que se impulsaron para el efecto de tratar de desfogar el tema de las salas. Pero regreso al tema de la justicia alternativa. ¿Qué es lo que sucedió? Teníamos una ley de justicia alternativa muy buena, pero el Centro de Justicia Alternativa se pone muy lejos del Tribunal Superior, o sea, físicamente se pone muy lejos del Tribunal Superior. Yo que creo, con los ojos vendados, creo en la justicia alternativa, y que digo yo que la sociedad no ha aprendido a hacer su trabajo de resolver sus conflictos y que no lleguen a tribunales porque no lo ha aprendido, es gran parte por culpa de la autoridad federal que no ha sabido impulsar precisamente eso. Construimos un centro de justicia alternativa muy pequeño, que en proporción a la demanda de servicios de justicia alternativa, pues no correspondía, es decir, estábamos hablando de más de 150,000 asuntos para poner 30 mediadores, o sea, no había proporcionalidad, no había lógica, pero la idea no era que nosotros llegáramos a los juzgados a mediar, estoy hablando de la justicia civil y de la justicia mercantil y de la justicia familiar, sino la idea era que nosotros capacitáramos mediadores para el efecto de que cada quien se fuera a su casa a mediar y evitara que llegaran esos conflictos a nuestro tribunal. ¿Cómo podíamos estimular el tema de la mediación y de los mediadores? ¿Cómo lo podíamos hacer cuando veíamos nosotros que si se mediaba un asunto después tenían que llegar al tribunal a ejecutarlo? Y entonces era un doble esfuerzo, un doble costo, primero mediarlo y luego demandar esa ejecución ante los tribunales. Todo lo que se hizo fue una reforma muy ambiciosa que la sacó esta Asamblea Legislativa, en el sentido de que el convenio al que lleguen los mediadores va a tener fuerza de sentencia ejecutoriada. Para los que no son abogados, la sentencia ejecutoriada es esa sentencia que ya no admite más chicanas, no tiene apelación, no tiene amparo, no tiene nada. Es una sentencia firme. En consecuencia, el hecho de que los mediadores, a través de sus convenios de mediación, estén dictando prácticamente sentencias, hizo muy atractivo el tema de la mediación. Bien, ¿qué sucedió? Pues que empezamos a mediar notarios públicos, por ejemplo. Perdón, corrijo el tema. Empezamos a certificar mediadores que eran notarios públicos. Certificamos mediadores en delegaciones que eran mediadores comunitarios. Certificamos mediadores en los bancos. Certificamos mediadores en los grandes clientes que teníamos nosotros como promoventes de vivienda, Infonavit, por ejemplo. Empezamos a certificar mediadores, certificamos mediadores en provincia y nosotros les dábamos un curso de 120 horas y los certificábamos que sí tenían, digamos, la capacidad profesional como para realizar mediaciones y generar sentencias que se iban a ejecutar.
Así, en ese tenor, pues digo, empezamos a ver cómo el trabajo de los juzgados empezó a bajar. Claro. Tenía que bajar forzosamente. Solamente el Infonavit en los últimos 3 años ha mediado más de 85,000 juicios, que pudieron haber llegado no solamente al Tribunal del DF, sino a todos los tribunales del país. Luego, a través de la Comisión Nacional de Tribunales, de la CONATRIB, en mi presidencia empezamos a impulsar la mediación en varias entidades federativas. Y muchos adoptaron ese programa con muchísimo entusiasmo, al grado de que hoy, pues digo, tenemos ya centenares de mediadores haciendo sentencias y evitando que esos asuntos lleguen a tribunales. Y bueno, empezaron antes de esta implementación del sistema penal acusatorio en el Distrito Federal, ya se daba la mediación. ¿Qué cambiará? No. A ver, en la parte penal, antes de que existiera nuestro Código Nacional, que vuelvo a insistir y a reconocer y a ser enfático que fue un gran avance por parte de la Procuraduría General de la República, la mediación solamente existía en el tema de menores, que exactamente esto que estamos haciendo ahora con el nuevo sistema, nosotros ya lo teníamos desde antes con el tema de menores. Y el tema de menores en delito no grave y por querella, teníamos una conciliación de más del 90%, pero la Procuraduría no atajaba nada porque no estaba en sus facultades hacerlo. Todo llegaba al tribunal y aquí lo agarrábamos nosotros con la mediación, pero nada más teníamos facultades para mediar en la parte penal solamente en menores y en delito no grave y culposo. Y fue exitosísima esa figura. Bien, lo recoge el Código Nacional eso. Ahora ya la Procuraduría lo puede hacer. Entonces ya tienes aquí 2 tamices, 2 cernimientos, 2 coladeras. La primera es la de la Procuraduría y segunda es la que va a realizar el juez. Claro. Entonces ya muy pocos asuntos van a pasar a vinculación al proceso y obviamente a sentencia, ¿no? Ustedes sentirán y se verá claramente la reducción de asuntos. Pero va a ser brutal, ya lo verás por el momento. Espérate a que el sistema empiece a calentarse, que empiece ya a hervir el tema y vas a ver cómo van a empezar a subir otra vez, ¿no? Y bueno, hemos hablado de los aciertos y del beneficio que ha traído para todo el país la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay otro tema que también es muy polémico, que quisiera que usted me diera su opinión, es acerca de también la unificación del Código Penal. ¿Usted qué opinaría acerca de tener un solo Código Penal para toda la República? Mira, le estás preguntando a alguien que cree en las leyes federales o en las leyes generales, para hablar con más propiedad. Yo sí creo que es útil y necesario ese código, pero no solamente en el tema penal, sino también en el tema civil. Y veríamos nosotros enormes avances. Poder unificar la legislación civil es muy importante, pero la penal es todavía más importante y más urgente. O sea, la dispersión de los tipos penales es bárbara. Sí, pero bueno, mucha gente ha hablado de las diferencias culturales. Y ¿usted cree que se podría dar? ¿Usted cree que hacia allá vamos? A ver. ¿O en realidad no va a suceder? También está el tema súper polémico del aborto en el Distrito Federal, que es en el único código penal que creo que está contemplado, que no está tipificado. Ajá. Entonces, no sé cuál Bueno, está claro que sí está tipificado en nuestro código. O sea, el aborto se da en ciertas condiciones, okay, sí, pero si es delito, el delito de aborto sí es delito bajo otras circunstancias. Bien, ¿qué cosa es lo que quieres tocar? La necesidad del código es urgentísima. Yo creo que debemos tener un solo código, un código penal general que le permita precisamente estas particularidades sociales o sociodemográficas, etcétera, que cada entidad federativa lo pueda llegar a legislar. Por ejemplo, puedes dejar fuera del código pues estos delitos para que cada legislatura haga lo que su soberanía le ordene, ¿verdad? Y puedes dejar el aborto y algún otro tipo de delito, robos de indígenas, etcétera. 2, 3 cosas las puedes dejar fuera, pero lo que sí es importante es unificar políticas criminales. No puede ser en el tema de menores, por ejemplo, que había sanciones que de la máxima, Morelos, 3 años, Distrito Federal 5, y había otras entidades federativas con 10 y 12 y 15 años. O sea, no hay lógica entre una y otra, no hay una política criminal uniforme en ese tema. ¿Qué se exigía? Pues el código para y eso se presta que sea como injusto, ¿no? Justo. Digo, no puede ser que aquí en el Distrito Federal no sea delito una conducta, como es el caso del aborto,
pero te vayas ya no hablo de entidades federativas, para no lastimar, Guanajuato, que fue el gran tema. Y allá 20 años de prisión por la misma conducta que aquí no era delito. O sea, no había racionalidad, no hay racionalidad en el tema de la aplicación de sanciones. Secuestro, por ejemplo, unas entidades federativas lo sancionan con una penalidad, otros lo sancionan con otra, hasta que la ley federal vino a poner orden. Ya cuando vino la ley correspondiente, entonces ya se puso orden a esas penalidades. Pero estás viendo cómo sí es necesario que se le ponga orden a la materia penal. Este sería como uno de los grandes pendientes. ¿Existen algunas otras legislaciones que estén pendientes para que ustedes puedan operar correctamente este nuevo sistema? No, mira, la Asamblea Legislativa modificó a impulso del jefe de gobierno más de 40 disposiciones. Nuestra legislación está actualizada, está bien. En el momento nosotros en el Distrito Federal estamos pues ya al día con el tema de las reformas legislativas. Toda nuestra legislación está lista para operar el sistema oral. O sea, no tenemos ningún problema, ¿no? Magistrado, justo unos días antes de venir a la entrevista con usted hoy, les platicaba yo a mis amigas en una comida que iba a venir a hablar con ustedes porque entraba en vigor en el Distrito Federal el nuevo sistema penal. Nuevo sistema penal, y yo sí, le estoy hablando, bueno, de unas ciudadanas comunes que leen el periódico, que estudian, y no sabían. Me decía, ¿pero cómo? Sí, es que ese sistema va a ser sistema acusatorio. Como en Estados Unidos, bueno, más o menos, no igual, ¿no? Siempre. Sí, esa es como la referencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo han hecho ustedes difusión o cuál es el reto para que la ciudadanía se entere? Porque en realidad es pues es complicado, ¿no? Los que estamos en el medio nos enteramos, cada vez tenemos más conocimiento de la situación, de lo que es la reforma, de cómo se va a aplicar, pero no todo el mundo tiene este contacto. Mira, no hay duda que al sistema le falta difusión. Tenemos la promesa del secretario de Gobernación, que es el que ha hecho la cabeza en este cambio, la CETEC, por sus siglas, que es el sistema de la transformación de este sistema de oralidad a cargo de la doctora Fromo. Ya tienen preparado un programa muy ambicioso de comunicación social. Sí es cierto que la más de la gente siempre va a ser como en Estados Unidos y no sabe que esto tiene que entrar en etapas, que no todo va a ser escrito, que no todo va a ser oral, etcétera. Y sí requiere esta nueva reforma, pues digo, el apoyo por parte de la Federación, que ya lo están dando a través de la Secretaría de Gobernación. El señor secretario de Gobernación, pues digo, le ha puesto mucho énfasis a este tema de la comunicación y pronto verás algunos cambios, alguna publicidad. Pero debo confesarte que por más que se gaste en publicidad y en comunicación social, nunca va a ser suficiente. Porque digo, ¿cómo puedes tú? Es complicado y aparte que sea entendible para la gente. Pero ¿no? a ver, ¿cómo vas a cambiarle la idea a una persona de un juicio que tiene, no sé si 200 años, 100 años? Entonces la gente ya se imagina el acta del Ministerio Público, sí, claro, la delegación, el juzgado sucio, la delegación fea, y tienen esa imagen ya deformada del juez que se tarda 1000 años en resolver un asunto, del Ministerio Público que no hace bien su trabajo, y toda esta deformación que hay, pues digo, es brutal. No la vamos a poder cambiar más que con el transcurso del tiempo y de mucho tiempo, porque puedes sacar 100,000 comerciales, 100,000 comerciales en la televisión y en el radio, y va a ser bueno, sí van a ser buenos, pero no van a ser suficientes. O sea, la gente tiene que ir viviendo el cambio judicial y dándose cuenta que esos juzgados horrorosos y sucios y llenos de expedientes, etcétera, pues se van a terminar, ya se terminaron, ¿no? ¿Y qué han hecho en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que el primer encuentro de un ciudadano que tenga algún asunto sea más amable, ¿no? Fueron muy famosos durante mucho tiempo las propinas en los tribunales, que no tenían nada que ver con las sentencias ni con los veredictos, sino con agilizar los trámites, hacerlo menos burocrático. ¿Han contemplado estos problemas? No, sí, cómo no, pero mira, decir ya no existen, eso no es cierto. Pues claro que existe, no me voy a engañar, pero que es en infinitamente menor intensidad de lo que la gente piensa, también es cierto. ¿Con este sistema serán más amigables? No, sí, con este sistema la realidad es que no van a tener oportunidad de dar propinitas para nada. O sea, aquí el tema de la propina ya quedó erradicado con el sistema oral.
Pero no es así en el sistema civil, por ejemplo, el sistema mercantil. Pero eso también pues, es culpa de los mismos jueces. O sea, perdón, es culpa del que da el dinero y del que recibe el dinero. No es ni más culpa nuestra ni más culpa de los abogados. O sea, si no lo hicieran, el sistema operaría perfecto. Pero el tema del darle la propinita y eso, cosas de una cultura decimonónica que ya no debería existir, ¿verdad? Magistrado. Pero existe y hay que enfrentarlo, ¿no? Magistrado, nuestro tiempo se terminó, pero yo le quiero agradecer muchísimo que haya venido a platicarnos justo en este momento. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda con la implementación de este nuevo Y sería sistema. bueno que oyeran algún otro presidente de tribunal de provincia, por ejemplo el de Chihuahua, que decirle cuáles son sus experiencias, que él tiene mucho más tiempo con el sistema. Igualmente lo volveremos a invitar para que después nos cuente también de las experiencias que usted tenga. Claro, muchas gracias. Muchas gracias a INACIPE y a la Suprema Corte por este esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí.